Este video tiene como propósito ilustrar las pruebas de software. Tratamos del hecho de que las pruebas de software sufrieron una transformación en los últimos 10 años que se basa en dos conceptos: la sistematización de las pruebas y las pruebas como criterio de diseño. De esto podemos partir algunas definiciones, como está orientada a demostrar que el programa tiene errores, a demostrar que el programa realiza las funciones para el que se construyó. Las pruebas no son 100% precisas, ya que no pueden demostrar o no pueden cubrir el 100%, vaya el 100% de las fallas, errores que puede tener el sistema. Y ahí partimos pues que esta tiene como función principal detectar si un software tiene fallas o las pruebas de todas son las únicas que detectan errores. Y algo muy importante es que el desarrollador no debe ser la misma persona que realiza el testing. Y referente a los objetivos y las filosofías, son bastante cambiantes dependiendo del uso de la tecnología y el alcance que tenga, además del dinamismo del mercado y la accesibilidad que tenga el mismo. De las pruebas tenemos como principio los principios de los resultados esperados. El programador debe evitar testear sus propios desarrollos. Las organizaciones no deben testear sus propios desarrollos. Se deben revisar los resultados de los tests a profundidad. Dentro de las pruebas se deben incluir entradas inválidas o inesperadas. Se debe probar que el sistema haga lo que tiene que hacer, pero además de eso, que el sistema no haga lo que no debe hacer. Un factor muy importante es no tirar los tests a la basura. Esto se radica en el hecho de que muchas veces se toman como un simple requisito más allá del aprovechamiento que se le puede dar a los mismos. Es muy importante evitar asumir que no se van a encontrar errores. Y tengo que tener en cuenta que la probabilidad de encontrar un error va a ser igual o proporcional al número que ya se encontró anteriormente. Y por supuesto que el testing es una tarea pues creativa de un desafío intelectual. Estas pruebas están divididas por diferentes tipos y niveles, entre las que podemos encontrar las pruebas de caja negra y las pruebas de caja blanca, básicamente. Estos niveles se clasifican por el nivel de componentes y el tipo de software que se desea desarrollar, y el tipo lo define por quién es la persona que va a realizar la prueba y la metodología que se va a utilizar para la misma. Además que también pues, hay que tener en cuenta la etapa del desarrollo en el que se encuentra. Remitiéndonos ahora a la metodología de caja negra, podemos decir que se debe diseñar a partir de las especificaciones de los requerimientos que se han hecho. Este consiste en la ejecución de los test con datos que hagan o que ejerciten o que manipulen la interfaz para poder validar su funcionalidad. Es importante tener en cuenta que las variables que se tienen que probar son finitas, además de que este es la prueba de la parte, por decirlo, externa del software. Es un testeo de la interfaz. Por otra parte, cuando hablamos de la caja blanca, está más enfocada a la estructura y la lógica del software, en los cuales se consideran diferentes criterios, variables y condicionales que tiene la lógica del sistema. Pues decir que con esta prueba hacemos, valga la redundancia, la prueba de la parte interna del sistema, por lo que se prueba directamente sobre el código. Es bueno generar una prueba que se realice para cada condición que tenga una salida booleana. Y la forma correcta sería tener básicamente tres valores: uno que es el valor límite, uno que sea un valor apenas por encima del límite y otro que sea un valor apenas por debajo del límite. Remitiéndonos ya directamente al tema de las estrategias para las pruebas, al ser es importante determinar una estrategia de cómo abordar las pruebas y para tener en cuenta algunas situaciones que ponen de manifiesto falencias, como pueden ser el número de veces en que se desarrollan los tests y la cantidad de errores que se encuentra en cada uno de ellos. Ten en cuenta cuando las modificaciones generan fallas en los tests o directamente no compila. Además, es muy importante considerar que se debe tener una claridad sobre la definición, ya que esto implica o demuestra que hay un error en la aplicación de la táctica. La mejor forma para establecer la táctica es limitarse a unas preguntas concretas como: ¿cuál es la clase de test que se va a autorizar? ¿Cuáles son las herramientas que está utilizando para la automatización? ¿Cómo se debe administrar las condiciones de las pruebas? Y por supuesto, lo más importante es cómo garantizar que el sistema va a ser efectivamente y eficientemente probado.
Para las estrategias partimos de las propiedades básicas de las pruebas como son que deben ser atómicas, es decir, que se debe poner una única función a prueba, debe ser independiente, debe darse de las demás, se debe hacer la separación de las incumbencias, las pruebas deben ser repetibles, deben ser fáciles de ejecutar y mantener. Y ya validándonos al tema de la evolución de las pruebas con el desarrollo, tenemos tres conceptos claves. El primero es el top-down, el segundo el bottom-up y el tercero las incrementales. Cuando hablamos del top-down nos referimos a probar las capas de nivel superior antes de las capas de nivel inferior. Eso requiere definir claramente los niveles inferiores, además de la implementación de un software que emule el comportamiento de estos niveles. ¿Cuál es la desventaja? Precisamente la principal desventaja está en el software. Muchas veces el desarrollo e implementación de estos software puede costar mucho trabajo. Además, este tipo suele retrasar las pruebas del procedimiento real. Como segundo tenemos el bottom-up. Esta diferencia del anterior consiste en hacer la prueba primero de las capas inferiores antes que las superiores, iniciando con la implementación del algoritmo. Esto tiene como desventaja que hasta que no se logra un nivel determinado la aplicación va a ser o no va a ser visible. Y el segundo está caracterizado por el volumen de personal y recursos que se requieren para hacer estas pruebas. El último término son los incrementales, que se basan en eliminar los códigos de la integración a través del código compartido del testeo continuo. Centrándonos en las tácticas, podemos decir que debemos contar con un formulario para el patrón de las pruebas. La información básica que debe tener ese formulario debe tener el diseño del software para testear, utilizar una interfaz pública que siempre pueda ser visible, debe comunicarse la intención de las pruebas, no se debe modificar el software que está bajo prueba. Como mencioné anteriormente, es importante que se garantice que el software sea independiente y de esta forma aislar el software que está bajo prueba. Se debe garantizar minimizar el solapamiento del test, al igual que el código no probado. La lógica de la prueba debe realizarse por fuera del código productivo. Hay que verificar una condición a la vez. Además, se deben evaluar las incumbencias por separado y se debe tener un balance del esfuerzo que se realiza en las pruebas relacionado con el esfuerzo del desarrollo, pues para que esto sea sustentable. En esta estrategia se pueden establecer algunos patrones como pueden ser el establecimiento y la administración de las condiciones de la prueba, la verificación de los resultados, la organización de los tests, las pruebas con las bases de datos y el diseño de la testabilidad, además de la prueba con dobles o imitadores. Al inicio planteamos que hubo un cambio referente al tema de cómo se plantean las pruebas. Esto lo vamos a ver en el cambio, en las claves del cambio en la forma del trabajo. Uno de los principales que vemos, como se evidencia en el diagrama, es la automatización que se le ha impuesto, que se le ha marcado como tendencia a las pruebas. Y como mencionamos anteriormente, evaluar las pruebas como parte del diseño. Las claves básicas por las que la automatización es mejor y garantiza, logrando un aprovechamiento de la forma de realizar las pruebas. Para eso podemos contemplar como el ciclo de pruebas manual, pues suele tomar mucho más tiempo. Además que este proceso manual, al ser humano, puede estar más propenso a errores. Pues obviamente al automatizar vamos a liberar recursos y personas para tareas que pueden considerarse más creativas o que están más enfocadas al negocio. Además de generar una confianza, un ambiente de confianza tanto en el cliente como en los desarrolladores, pues garantizan que se está probando la mayor parte del código. Y al hacerlo de esta forma, pues también garantizamos que al ser más frecuente se va a garantizar una retroalimentación más temprana y de más alta frecuencia sobre los posibles hallazgos que tengan estos. Y de esa misma forma pues se va creando una construcción, un conocimiento más claro sobre el sistema. Y asimismo pues al ser más frecuente se va a generar una documentación más certera, clara y rápida y pues más confiable de lo que está manejando. Obviamente el proceso tiene algunos obstáculos que están enfocados básicamente
pues básicamente son ambientes personales. Uno de los programadores que pueden ver esto como un trabajo adicional que les toma mucho más tiempo y obviamente pues una oposición al cambio que suele ocurrir en la mayoría de procesos. Este nuevo esquema de trabajo se puede denominar como pruebas sistemáticas en las que cada desarrollador va a trabajar una parte del código del cual pues suele este y los demás ser dependientes el uno del otro, razón por la cual siempre se van a estar retroalimentando a través de un repositorio común. El propósito de este es básicamente, como se comentó, a pesar de que es un trabajo individual, poder realizar una retroalimentación general. Unas herramientas para trabajar son las que se conocen como las herramientas XUnit o XUnit. Lleva la X es básicamente porque esta herramienta nació con Java, por lo cual el nombre original era JUnit, pero pues a la vista de los desarrollos cada código ha sacado su propio lenguaje, el cual ha cambiado la primera letra dependiendo del lenguaje que se está manejando. Este tiene como pautas que permite la realización de pruebas automáticas y continuas, permite la realización de pruebas repetitivas, además de hacer los test más fáciles de construir y ejecutar. Además de ser una herramienta que verifica los resultados en forma y manipule los casos de prueba como si fueran objetos. Cuando se habla de las pruebas como criterio de diseño, hablamos de que todo debe ser controlable y observable teniendo en cuenta las propiedades básicas de los tests. Ahora vamos a ver directamente cómo es el proceso para las pruebas de software. Para permitir nuestro proceso podemos plantear pues de lo bueno que ha sido el hecho de los es el hecho de la conciencia, la implementación que se ha hecho de las pruebas a los grupos de desarrollo, garantizando un trabajo que sea integral y de calidad y generando la conciencia de la importancia sobre estas cosas. Hay tres conceptos básicos o tres cosas que tener en cuenta al momento de determinar el plan de pruebas. El proceso de pruebas, perdón, el primero va a ser el plan de pruebas. Cuando hablamos de esto nos referimos básicamente a que las pruebas deben ser planeadas y de esta forma evitar alguna omisión, por lo que debe ser realizado de forma ordenada, controlada, hasta que el plan se complete, hasta que las pruebas se completen. Para generar este orden se deben contemplar básicamente dos factores. Uno, los recursos humanos necesarios para la planificación o para realizar las pruebas, y dos, la infraestructura que contamos tanto en software como en hardware. Además, también se debe incluir las estrategias de diseño y la ejecución de las pruebas, las prioridades, los objetivos que se van a manejar, las acciones que se van a tomar ante las fallas que se detecten, el modelo de informes de resultados y los criterios de comienzo y finalización para estas pruebas, y la coordinación de los tiempos en la realización de cada tarea, y las métricas por supuesto a recolectar y la asignación de los roles que tendrá cada participante. Como segunda fase tenemos que probar. Cuando hablamos de qué probar, lo ideal es realizar la prueba a todas las funcionalidades implementadas. Además de los aspectos y las aplicaciones asociadas a los requerimientos, se debe girar la clasificación y se debe cuantificar o tener en cuenta las fallas que generan más impacto. Y cuando hablamos de hasta cuándo probar, se debe tener como pautas básicamente el cubrimiento de lo que se está generando, la frecuencia de los errores, el costo en el que se implica. Obviamente pues también se determina por un consenso y por decisión directamente corporal. ¿Por qué es importante la automatización? Eso genera un mejor aprovechamiento de los recursos, genera más confianza tanto de parte de los desarrolladores como parte de la empresa, y facilita evaluar el grado del proyecto en el que estamos desarrollando. ¿Y qué debería automatizarse? Las pruebas que se pueden automatizar son las pruebas unitarias de componente, las pruebas de funcionalidad sin interfaz de usuario y las pruebas del sistema con interfaz de usuario. ¿Qué no es recomendable probar? Las pruebas de uso orientadas a la utilización de las aplicaciones, las pruebas que son exploratorias, que van orientadas al aprendizaje y la comprensión de los aspectos del sistema, las pruebas que no fallan porque pues, consumen mucho recurso, y las tareas únicas o fáciles que no son repetitivas. Ya refiriéndonos directamente a la integración continua, tenemos algunos pasos como son: el desarrollador realiza los cambios, el administrador detecta los cambios, el administrador debe informar los resultados de los cambios realizados,
y el administrador debe realizar